Nueva pista sobre las obras robadas en el Museo Oriental de Valladolid. Estos tesoros sustraídos hace 7 años estaban intentando vender en Londres. Los ladrones podrían estar relacionados con una mafia china. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Unas 35.000 personas están en listas de espera para ser operadas en nuestra comunidad. Preocupación porque hemos retrocedido a cifras de hace 4 años y el tiempo de espera media se sitúa ahora en más de 3 meses. Ante estos datos, el gerente de SACIL, Manuel Mitadiel, apunta a la influencia que ha podido tener el relevo de la mayor parte de los equipos directivos de los hospitales y critica la herencia dejada por el anterior gobierno autonómico. Tengo la sensación de que el equipo anterior ha utilizado una filosofía: el que venga detrás querré. La Junta ha anunciado hoy una inversión de 200 millones de euros para el segundo plan de crecimiento innovador de las pymes. Un aumento considerable respecto a la edición anterior en la que se invirtieron 90 millones de euros. Con este proyecto esperan crear 4.000 nuevos puestos de trabajo y mantener otros 16.000. Seguimos muy pendientes de las consecuencias de la explosión que se produjo ayer en la planta petroquímica de Tarragona. Se acaba de confirmar la tercera víctima mortal. Se trata de un herido que estaba en estado crítico. Ya ha cambiado el tiempo y no tenemos nieblas ni tanto frío, pero eso sí, algunas lluvias. Mañana otro frente cruzará la comunidad de oeste a este durante la segunda mitad del día. La lista de espera quirúrgica retrocede a cifras de hace 4 años. Actualmente hay esperando en la comunidad para ser operados más de 29.000 personas. Es un aumento de casi el 30%. La demora media se dispara hasta los 99 días. Si a esa lista añadimos los pacientes en espera estructural, es decir, los que han rechazado un centro alternativo o no pueden ser operados en ese momento, la lista de espera engorda aún más, hasta superar los 35.000 pacientes. Las listas de espera retroceden a valores similares a los de hace 4 años. Solo los hospitales de Soria, Segovia y Ávila mejoran esas cifras. El de Salamanca, Paco Gómez, es el que acumula los peores datos. Buenas noches. Este complejo sanitario de Salamanca es el peor parado de los hospitales de Castilla y León en la publicación de las listas de espera del cierre del año 2019. Hay 6.500 personas esperando una intervención, son 900 más que el cierre del año 2018 y lo que es peor, a pesar de los planes de choque, una cifra que nos lleva a 4 años atrás. Desde la gerencia se insiste en que el afloramiento de estos pacientes se debe a un cambio de criterio en la contabilidad al haber incorporado lo que se denomina lista de espera estructural, esos pacientes que con independencia de su situación médica están ya disponibles para ser intervenidos. Solo en Salamanca hay casi 6.500 personas esperando para ser operadas. Es de nuevo el hospital con peores datos. Este año se han remitido mucha patología compleja, sobre todo desde Zamora y desde Ávila. Burgos, Miranda de Ebro, León, Salamanca, Zamora, Medina del Campo y el Río Ortega también tienen más personas esperando. Estamos hablando de la falta de quirófanos. En otro, lo que nos han faltado han sido anestesistas. Pero también la herencia recibida. Tengo la sensación de que el equipo anterior ha utilizado una filosofía: el que venga detrás querré. La Consejería de Sanidad trabaja para contabilizar estos registros de forma más clara. Lo hacen hospital por hospital para después tomar medidas. A reforzar plantillas, a incrementar el número de quirófanos o actividad quirúrgica en actividad de tarde, especialmente en aquellos hospitales donde tienen más problemas y más dificultades de plantilla. En los 14 hospitales de la comunidad se espera una media de 94 días. Son cifras similares a las de hace 4 años. Y hoy también hemos conocido los datos de las listas de esperas de consultas externas. Actualmente 170.000 personas esperan para acudir por primera vez a un especialista y lo hacen durante más de 2 meses. Otras 45.000 lo hacen para realizarse una prueba diagnóstica como un TAC, una mamografía o una ecografía. De este tipo de exámenes se hacen unos 250.000 al año en toda la comunidad.
Por otras listas de esperas, las quirúrgicas, el Partido Socialista quiere que Alfonso Fernández Mañueco pida perdón porque haya aumentado cuando en campaña prometió reducirlas a 30 días. Los socialistas han analizado la situación de la sanidad de nuestra comunidad en esta reunión, tras la que han anunciado que pedirán la comparecencia del director de SACIL en las Cortes. Hoy mismo Luis Tudanca pedía en Burgos a la Junta que escuche la llamada de auxilio de la sanidad rural. Porque han pasado ya meses y meses y meses y lo único que vemos es que están haciendo buena la gestión de la pasada legislatura, donde tuvimos al peor consejero de Sanidad de la historia de esta comunidad autónoma. Luis Tudanca se ha reunido con representantes vecinales de Burgos para abordar los problemas sanitarios, entre ellos la posible unificación de las urgencias en un solo punto. El secretario autonómico del Partido Socialista también ha lamentado que la Junta no haya iniciado la reversión pública del Hospital Universitario de Burgos y se ha referido a la llamada de auxilio que dice exige la sanidad rural. El año se estrena con gripe. Desde hoy oficialmente ya hay epidemia, eso sí, de baja intensidad. Los servicios de urgencias de los hospitales son los primeros en notarlo y para muestra la situación que se está viviendo desde hace días en el Hospital Universitario de Burgos. Las urgencias del Hospital Universitario de Burgos están al borde del colapso. Salas llenas, pacientes por los pasillos y otros esperando a ingresar porque no hay camas libres en las plantas. Así lo aseguran los sindicatos y el propio personal del servicio. La epidemia de la gripe ha llegado y esto ha hecho, como cada año en estas fechas, aumentar las demandas. El número de urgencias aumenta, el trabajo es enorme, a pesar del esfuerzo que realizan los trabajadores no se llega al 100%. Y hay un colapso. Efectivamente, hay gente esperando camas durante mucho tiempo, las plantas están igualmente saturadas. El pasado lunes fueron atendidas cerca de 500 personas y un día normal no llegan a las 400. Los trabajadores lamentan que es una cuestión de gestión y que se debería aumentar la plantilla en esta época. Enfado por parte de los trabajadores porque no se refuerza lo suficiente, a pesar de que se conoce con antelación que esto va a ocurrir, es decir, hay que preverlo. Yo creo que es algo que todos los años no podemos sufrirlo reiteradamente. Por su parte, los pacientes entienden a los profesionales, pero el cansancio se percibe. Llevamos desde las 8:30 de la mañana, o sea que espera bastante. Están todas las salas saturadas. Desde gerencia señalan que no hay situación de colapso, que la actividad sanitaria en urgencias es normal y que la saturación podría notarse en las próximas 2 semanas. Un cardiólogo del Hospital San Carlos de Madrid ha descubierto cómo se puede hacer un electrocardiograma completo colocando un smartwatch o reloj inteligente en 3 puntos de medición en mano, tobillo y tórax. El estudio realizado con 40 pacientes ha tenido una gran repercusión internacional en el ámbito científico. El reloj es tocado por un dedo de la mano derecha y se obtiene una derivación con un smartwatch determinado, con el Apple Watch. Hay otros modelos que ahora hacen electros también, pero yo trabajo con el Apple Watch, que es el primero que incorporó esta potencialidad. Podemos hacer electrocardiogramas con potencialidad diagnóstica. Renfe reabre la venta de billetes en las taquillas de las pequeñas estaciones, una suspensión que afectaba a 14 estaciones de tren de Castilla y León. Desde este miércoles, los usuarios de tren podrán volver a comprar sus billetes en las pequeñas estaciones de Castilla y León, como esta de Viana de Cega, una reactivación del servicio que se ha anunciado desde el Ministerio de Transporte y que durará al menos hasta el 31 de marzo. Con el inicio del año, Adif traspasó las competencias de la venta de billetes a Renfe y con ella se sustituyeron las taquillas por máquinas de autoservicio en 140 pequeñas estaciones de toda España, 14 de ellas en Castilla y León, que tenían menos de 100 viajeros al día. Aseguran que la reactivación de las taquillas es una medida provisional en búsqueda de convenios con ayuntamientos y diputaciones. La Junta va a poner en marcha el segundo plan de crecimiento innovador de las pymes. En su primera edición invirtió 90 millones de euros y en esta lo hará con 200 millones. La intención es crear 4.000 nuevos empleos y mantener otros 16.000. En la anterior edición se pusieron en marcha 43 proyectos y de ellos 2 de cada 3 fueron en el medio rural. La Junta y las empresas familiares, con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones, ponen de nuevo a disposición de las pequeñas y medianas empresas financiación flexible y a un tipo de interés ventajoso. Esto favorece la creación de empleo y también la diversificación, la reindustrialización, el reequilibrio territorial
El primer plan, que movilizó 90 millones de euros en 2 años, supuso la puesta en marcha de 43 proyectos, 2 de cada 3 en el medio rural, la creación de 2.000 nuevos empleos y el mantenimiento de 8.700, además de una inversión inducida de 307 millones. Por cada euro público se multiplica por 3 de inversión privada. Por cada puesto de trabajo nuevo se garantizan 4 empleos que ya existían. Este plan no es ninguna subvención, sino una alternativa adicional a la oferta del mercado financiero, para que las empresas, como bien decía Javier, puedan combinar su deuda clásica con este tipo de préstamos participativos. El presidente de la empresa familiar destacaba la necesidad de crecimiento de las empresas para sobrevivir y remarcaba que ante un futuro con muchas incógnitas económicas, Castilla y León es diferente. Somos mejores, somos más estables, somos más consistentes y contamos con un mayor grado de compromiso. Los primeros 30 millones del plan ya están aprobados en las Cortes y en el BEI y otros 30 millones ya autorizados por Europa. Parte de estas ayudas, la empresa familiar Hermanos del Villar la ha invertido en la construcción de esta nueva bodega, Oro de Castilla, en Rueda. Un crédito a través de Sodical por un importe de 1 millón de euros, que al ser un crédito participativo nos ha conseguido mejorar las condiciones de financiación bancaria tradicional. Lo que nos permite es lanzar al mercado algún producto nuevo que ahora mismo está en desarrollo. 3.800 metros cuadrados donde ya han empezado a almacenar vino. El objetivo es seguir creciendo. Porque es un impulso para el crecimiento de la empresa en los años futuros. Si no inviertes, si no mejoras, llega un momento que te estancas y el estancamiento conduce a la desaparición. Han invertido 3,5 millones de euros, un proyecto que generará más puestos de trabajo. Por un lado, el mantenimiento del empleo que ya tenemos y por otro lado, la contratación de nuevo personal, especialmente en el tema comercial y de ventas. De aquí salen 1,5 millones de botellas de vino verdejo al año. El 40% de ellas se exporta. Con esta ampliación esperan llegar hasta los 2 millones. Y con el presidente de la Junta trataremos hoy los asuntos que ocupan la actualidad. A las 9:30 de la noche podrán ver la entrevista en la que preguntaremos a Alfonso Fernández Mañueco por las listas de espera, por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez y por su compañero de gabinete, Francisco Igea. Y Unicaja Banco ha ofrecido esta mañana sus previsiones económicas. El PIB crecerá un 1,7% en la región durante 2020, 2 décimas menos de lo previsto en el anterior estudio. La senda de crecimiento la encabezarán Segovia y Soria, aunque también estarán por encima de la media Ávila, Valladolid y Salamanca. Este año preveemos que las provincias de Soria y Segovia sean las que puedan registrar un mayor crecimiento, con tasas del 2%. Ávila y Valladolid podrían registrar tasas del 1,9% y Salamanca del 1,8%. Y pesimismo entre los autónomos porque no creen que este vaya a ser un mejor año que el anterior. La Asociación de Trabajadores Autónomos critica la falta de confianza y la subida del salario mínimo interprofesional. No se oponen al aumento de los salarios, pero piden que se haga de una forma progresiva. Los autónomos de Castilla y León no creen que este año vaya a mejorar ni su situación ni la economía del país. Hay una falta de confianza en el colectivo, una falta de confianza generalizada, incertidumbre e inquietud. Solo el 9% prevé contratar a algún trabajador. Subir el salario mínimo al 22,3%, lo primero que ha traído es economía sumergida. Y más precariedad laboral, según los autónomos, que apuntan que en las zonas rurales no pueden hacer frente a los costes laborales que supone esa subida. Es una bofetada a la España vaciada. Es que ese autónomo de un pueblo de Soria que tiene una cafetería no ha subido su producto un 22,3% en el último año. Desde ATA advierten, las mismas comunidades que pierden autónomos son las mismas que pierden población. La despoblación no pensemos que se va a solucionar con más carreteras ni más AVE, se soluciona con otra cosa. Al final, con carretera y AVE lo que se facilita es que la gente salga. Por eso proponen incentivos fiscales y favorecer el emprendimiento femenino y el de los inmigrantes. Y el director de la oficina del Banco Santander en Tábara, en Zamora, está en libertad con cargos después de haber sido detenido como presunto autor de un desfalco al menos a una clienta de esa sucursal. Una denuncia de la afectada ha destapado el caso mientras la entidad está ahora auditando las cuentas para comprobar si hay alguno más.
La Guardia Civil detuvo el viernes al director de esta sucursal. La denuncia de una clienta que detectó que le faltaban en torno a 100.000 euros destapó el caso. Después de pasar a disposición judicial ha quedado en libertad con cargos. En Tábara mucha gente se ha enterado por las noticias. Nos hemos enterado ya a mediodía. Comiendo en Portugal, sí. Había una mesa al lado que lo estaban comentando. Sobre todo la gente mayor pues coge miedo de estas cosas. Pero bueno, esto ha pasado siempre, en este banco y en todos. Que se juega así su puesto de trabajo y su vida ya, pues me parece lamentable, la verdad. De momento se desconoce si hay más afectados. No lo he mirado, pero sí soy cliente y no, hasta ahora que yo sepa, no. Hasta el miércoles de la semana pasada, no. Hoy no lo sé, si tendré más o tendré menos. La gente llevará la mosca a la oreja. Desde la entidad han garantizado que repondrán todo el dinero que falte. Por eso los clientes del Banco de Santander, aquí en Tábara, están tranquilos. En otras entidades también se han dado casos de estos y tal en el pasado. Si quitan el dinero, el banco lo pone otra vez, eso no hay problema ninguno. El hasta ahora director lo era antes de la oficina del Banco Popular. Cuando ambas entidades se fusionaron, pasó a encargarse de esta sucursal. Desde el Banco de Santander han explicado que está apartado de todas sus funciones y que han abierto una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y detectar si hubiera más casos. €18 millones en 24 horas es la fianza impuesta por un juzgado de Valladolid a los 12 imputados en el caso de la Perla Negra y los terrenos de Portillo. Esa cantidad deben abonarla en el plazo de un día. Según el magistrado, servirá para asegurar las responsabilidades civiles por un caso que ha supuesto un desfalco para las arcas públicas de más de 23 millones de euros. También se ha decretado la apertura de juicio oral contra estos 12 imputados, entre los que figuran los exviceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Nuevo episodio en la crisis interna que vive Ciudadanos. Las últimas decisiones de su actual gestora, que ha destituido a varios dirigentes considerados críticos, han provocado la renuncia de Francisco Igea a sus cargos en el Comité Regional del partido. Lo que de momento no confirma es si finalmente se enfrentará a Inés Arrimadas en las próximas primarias de Ciudadanos. El enfrentamiento de Francisco Igea con la actual gestora de Ciudadanos se agrava. No es exactamente lo que se espera de una gestora. El último choque lo conocíamos por este tuit, en el que Igea renuncia a su cargo en el Comité Regional del partido y pide calma a los suyos. Los más cercanos, como la portavoz de la formación en las Cortes, también han dimitido de algunos de sus puestos internos. Esta decisión llega después de que la gestora de Ciudadanos destituyera dirigentes considerados críticos, como los portavoces en Asturias y Castilla-La Mancha, Ignacio Prendes y Orlena de Miguel. Rompe la neutralidad de vida de una gestora que debe de gestionar la transición. La gestora ya dijo no a una de las peticiones del sector crítico que lidera Igea, la de votar solo de forma presencial en las próximas primarias. Sobre si se presentará a ellas. Mucha gente pues que te anima o que te apoya. Pero sigue sin dar el paso. Todo depende, repite, de Inés Arrimadas. Una persona ideal para liderar un partido. Pero lo que queremos saber es cuál es el modelo de partido. Parece que está anunciando, aunque todavía no parece que exista seguridad al particular, que se va a presentar como candidato, pues me parece maravilloso. Es la respuesta desde el lado oficial, mientras aquí, entre los apoyos de Igea, el del gerente del SACIL, otro de los dimisionarios. Es el momento oportuno para discutir. Mientras, y a través de este comunicado, la Dirección Regional de Ciudadanos asegura respetar estas dimisiones y recuerda que cualquiera se puede presentar a sus primarias. El Partido Socialista califica de boicot las críticas de Partido Popular, Ciudadanos y Vox a la propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y mientras Ciudadanos insiste en que politiza la justicia, desde Esquerra Republicana piden un margen de confianza para la exministra. Este nombramiento va a conducir a una mayor politización de la acción del Ministerio Fiscal, que no nos olvidemos que es Poder Judicial. Lo que no se puede es juzgar a alguien antes de que empiece a ejercer su cargo, ¿no? Nosotros lo que le pedimos a la Fiscalía es que sea justa y decente. Nos preocupa el boicot anunciado de los grupos de la derecha a la renovación de los órganos constitucionales. Nos preocupa mucho. Inaceptable, así califica el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, esta decisión de Pedro Sánchez de nombrarla fiscal general del Estado. Además, Concepción considera que Sánchez ha dejado claro la intención por parte del Gobierno de controlar a la Fiscalía General del Estado. Es una manifestación explícita ya de la intención que tiene el Gobierno de controlar a la Fiscalía General del Estado, que si antes era tácita, ahora desde luego es explícita y debe ser, y por tanto de extender ese control al Poder Judicial
porque la Fiscalía, no olvidemos que, como dice su estatuto orgánico, forma parte del Poder Judicial, aunque tenga autonomía funcional. Por tanto, me parece inaceptable. El Consejo General del Poder Judicial da un tirón de orejas público al recién estrenado vicepresidente segundo del Gobierno. Ha pedido moderación, mesura y prudencia a Pablo Iglesias por sus palabras en una entrevista anoche en la que dijo que los tribunales españoles han quedado en mal lugar ante Europa por el procés y que ha sido una humillación para el Estado. Además, el órgano de dirección de los jueces insta a Iglesias a que respete la independencia de la justicia y evite su uso político. Y no es el único de los primeros pasos del Gobierno que causa polémica. El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de intentar maniatar la capacidad de control que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo al cambiar los consejos de ministros de los viernes a los martes. Pedimos a Sánchez que considere si es razonable, en una democracia consolidada, tomar una decisión que deje maniatada a la oposición con un margen de 3 horas para estudiar los asuntos del Consejo de Ministros. No hay afección negativa alguna en el nuevo calendario del Gobierno respecto al protagonismo y al normal funcionamiento de esta casa. De hecho, las preguntas de control al Gobierno ya se formulan ahora antes de la reunión del Consejo de Ministros, no después. Y las cámaras del Parlamento Europeo sorprendieron ayer al popular José Manuel García Margallo, aparentemente dormido durante la intervención de un eurodiputado polaco. Hoy el exministro de Exteriores ha pedido perdón por esa siesta de la que dice que no fue consciente. Añade que si se produjo es porque tiene la conciencia tranquila. Unas palabras de Putin han servido para que Rusia se haya quedado hoy repentinamente sin gobierno. El presidente ruso ha propuesto una reforma constitucional para que el Parlamento nombre al primer ministro y al resto del Ejecutivo que hasta ahora elegía a Putin. El presidente ha comenzado a formar un nuevo gobierno con el que emprender esta transición. El Supremo admite a trámite los recursos interpuestos por los padres condenados por el asesinato de Sara, de 4 años, en agosto de 2017 en Valladolid. Y en Burgos, la audiencia admite a trámite los recursos presentados por las defensas de los 3 exjugadores de la Arandina, condenados a 38 años de prisión por agredir sexualmente a una menor de 16 años. Esta mañana ha comenzado a dilucidarse cuánto tendrán que pagar los controladores aéreos por el abandono masivo de sus puestos de trabajo en diciembre de 2010 que provocó el cierre del espacio aéreo. Ha comenzado el juicio en Madrid contra 133 controladores. 119 han alcanzado un pacto con la Fiscalía y pagarán una multa de 15.000 euros. El resto se enfrenta a una sanción de hasta 75.000 euros por una huelga que dicen que no lo fue. Nosotros no cerramos el espacio aéreo, nosotros no hicimos una huelga salvaje. En 20 juzgados de toda España nos han absuelto, 20 jueces y 20 fiscales han dicho que no hemos cometido ninguna conducta ilícita. En Madrid estos argumentos parece que no valen. Durante más de 20 horas, centenares de miles de personas estuvieron atrapadas en los aeropuertos españoles. No, me parece una vergüenza todo esto. No doy crédito, o sea, tanta gente en el paro y esta banda de canallas que cobran, que supercobran. Fueron los perjudicados por la huelga repentina de los controladores aéreos. A las 5 de la tarde del 3 de diciembre de 2010, abandonaron por sorpresa y de forma masiva sus puestos de trabajo, obligando a cerrar todo el espacio aéreo español con la excepción de Andalucía. Era su protesta contra un decreto del gobierno que establecía un máximo de 1.670 horas anuales de trabajo para los controladores, lo que según este colectivo les perjudicaba. El comportamiento de los controladores es intolerable. A las 9:30 de la noche del 3 de diciembre de 2010, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ordenó la militarización del espacio aéreo y al día siguiente, sábado 4, declaró por primera vez en democracia el estado de alarma. El gobierno no va a permitir que se vuelva a producir en nuestros aeropuertos una situación como la que hemos vivido en estas últimas horas. Se declaró el estado de alarma durante 15 días, aunque finalmente se mantuvo 43, tras una crisis que afectó a más de 5.000 vuelos y dejó en tierra a casi 700.000 personas entre el 3 y el 4 de diciembre de 2010. 24 horas después de la explosión de la planta petroquímica en Tarragona, los bomberos todavía continúan trabajando para sofocar la zona. Hay 3 muertos y 7 heridos por quemaduras.
Esta misma tarde se ha confirmado el fallecimiento de un hombre que se encontraba en estado crítico. Era uno de los 3 trabajadores de la fábrica. La Generalitat ha abierto expediente a la empresa por no avisar a tiempo del incendio. Sin problema. Se encontraba en el salón cuando una plancha de 800 kilos impactó en el techo de su casa. Y ha atravesado todo lo que es el edificio hasta llegar al comedor. Se ve que el comedor ha caído, la plancha, y ha hundido el sostre del comedor. Y entonces el hombre que estaba en el piso de abajo, pues lo mató. Es una de las víctimas de la explosión. Además, otros 2 hombres que se encontraban en la fábrica en el momento del incendio han fallecido. Los bomberos rescataban esta mañana a uno de ellos entre los escombros. Hay quien todavía no se recupera del susto. Del susto nos salimos todos corriendo de aquí, de Tarragona. Es un susto muy grande. No sabíamos si salir corriendo, si quedarnos en casa. Ponerme a temblar, un pánico porque me entró como un poquito de ansiedad. La Generalitat ya ha abierto un expediente a la empresa porque, según dicen, no avisó del accidente. A la espera de la investigación ya se barajan los primeros indicios. Parece que la explosión pudo originarse en un reactor. Parece que en un reactor, que es donde se ponen en proceso los diversos productos, digamos, materias primas. Ahora se trata de evitar que vuelva a suceder y por ello reclaman al gobierno más medidas de seguridad ante este tipo de alertas. Que agilice el sistema de aviso por móviles a la ciudadanía delante de un episodio de una emergencia. Pese a los desperfectos, todos los vecinos cercanos a la fábrica ya han sido realojados. Oleada de robos en los bares de la provincia de Soria. En los últimos 10 días se han producido 12 asaltos en 9 localidades diferentes. El objetivo siempre es el mismo, las máquinas tragaperras, y llegan a actuar en menos de 2 minutos. 110 segundos. Ese fue el tiempo que tardaron los ladrones en asaltar un bar de Soria. En menos de 2 minutos consiguieron abrir la puerta, destrozar la máquina tragaperras e incluso llevarse el dinero de la caja registradora. Es solo uno de los 12 robos que se han producido en la provincia en apenas 10 días. El procedimiento cuando llegan a un establecimiento siempre suele ser el mismo. Buscan la cerradura, la fuerza, entran y revientan la máquina tragaperras para llevarse todo lo que hay en su interior. Me entero por el salto de la alarma de las 3 de la mañana y nada, me llama la policía, la propia alarma, vengo y lo vemos. Los 2 bombillos forzados y la máquina registradora reventada. Hasta 9 localidades han sufrido estos asaltos. Una oleada de la que hay un precedente, octubre de 2018. Que puede ser la misma banda que actuó hace 1 año y medio o una banda con las características o copia de la banda anterior. Lo está haciendo exactamente igual y en el mismo modo operantis que tenían en su día. Se suelen llevar unos 1.000 euros por establecimiento, aunque el daño es mucho mayor. La reparación de este tipo de máquinas puede llegar a los 6.000 euros. Los hosteleros se sienten inseguros. Contamos con la persiana, contamos con la puerta, con cerraduras un poquito más seguras y la alarma, y aún así tampoco ahuyenta nada, o sea que preocupa. Piden a la subdelegación de gobierno que aumente el número de patrullas en la provincia. Una demanda que pondrán sobre la mesa en el encuentro que mantendrán el próximo lunes. 60 aspirantes se han presentado para cubrir las 2 plazas de policía local convocadas por el Ayuntamiento de Almazán en Soria y puede que dentro de poco el consistorio tenga que volver a sacar una nueva convocatoria porque los agentes optan a un nuevo destino nada más ganar la plaza. El alcalde pide un cambio en la normativa. Tras la realización de las pruebas físicas y técnicas, ayer era el turno para el caso práctico. 8 personas optan a 2 puestos. Como quiera que en un par de años va a haber más jubilaciones, la intención es sacar más plazas. Pero el principal problema está en la dificultad para conseguir estabilidad en la plantilla. Nos cuesta mucho a ayuntamientos del tamaño de Almazán convocar plazas, un procedimiento que es costoso económicamente y en tiempo, para que al día siguiente, después de aprobar o después de que terminen la academia, los policías municipales puedan optar e irse a cualquier otro ayuntamiento en el que sea más grande y que cobren más, ¿no? Cedazo apunta a un cambio en la normativa por parte de la Junta que obligara a la permanencia en el puesto una vez sacada la plaza durante un determinado tiempo. No hay que forzar, no hay que limitar la libertad de los ciudadanos, pero sí ser consecuente con el esfuerzo que se hacen de los ayuntamientos. Tampoco es lo mismo, imagino que no será igual de difícil aprobar en Almazán que en Madrid. Eso también lo tendrían que considerar. El alcalde tiene como objetivo llegar a los 10 agentes. Sus principales tareas tienen que ver, además de la seguridad en general, con el acceso a los centros escolares al principio y al final de las clases, el control del tráfico en la zona del mercadillo los martes y cualquier evento festivo o deportivo que se celebre en la villa.
Las obras robadas en el Museo Oriental de Valladolid se intentan vender en Londres. Es la última pista que tenemos sobre esos tesoros sustraídos hace 7 años. Los ladrones podrían estar relacionados con una mafia china que ha actuado en otro museo a las afueras de París. Son las fotos más recientes de las obras. Las intentan vender en Londres. Lo confirma Arthur Brand, un conocido detective de arte. Si una vez desaparecen a China, pues jamás lo volveremos a ver. En 2012, un encapuchado sustrajo 7 piezas del Museo Oriental de Valladolid, 2 esculturas de bronce, un traje de seda y oro y 4 sellos de jade. Llegan a China, allí no se sabe lo que se han robado en Europa. Es decir, que lo robaron pensando, mira, vamos a encontrar un rico chino y ya está. El robo está vinculado a otro reciente en Francia. Hace 15 días la policía detuvo allí a 6 delincuentes que intentaron asaltar el Museo Chino de Fontainebleau, a las afueras de París. Son diferentes grupos de criminales que se conocen uno al otro. Y por eso hay un riesgo, porque como ese grupo ahora ve que el otro grupo ha sido capturado en Francia, quizás quieren destruir ahora esos objetos. Hace un año este Sherlock Holmes del arte localizó estos sillares visigóticos en la mansión de un aristócrata británico. Habían sido expoliados de Quintanilla de las Viñas, en Burgos, 15 años atrás. En 2020 celebramos el centenario del nacimiento de Delibes. La próxima semana se promociona al escritor en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Allí solo hay un libro de Delibes traducido al bengalí, uno de los idiomas reconocidos en ese país, pero ninguno al hindi, el oficial. Pero atención, la obra de Delibes ha sido traducida a 32 lenguas distintas. Le roman. Au bout du compte, pour Cécile Rubes, ce qui arrivait à plus de 1000 kilómetros. Así suena, en voz de su hija, el primer texto de Delibes traducido. En el 58 se tradujo al francés, mi idolatrado hijo Sisi. Él siempre decía que esas primeras traducciones tuvo mucho que ver Goitisolo. Ahora su obra se puede leer en 32 idiomas, incluso en kirguiz. A él le hacía mucha ilusión cuando hablaban de la República de Kirguiz, luego porque decía, yo tengo un libro ahí. El camino es el título más traducido a 14 idiomas. Aquí, por ejemplo, lo vemos en búlgaro. Idiomas extraños, por ejemplo, hay uno en goyanés, que creo que es una mezcla de gallego y portugués. Es uno de los autores más traducidos en Europa del Este, aunque no pudo cobrar por ello. En la época de la Unión Soviética, tú tenías allí el dinero y si querías ibas allí a gastártelo. Pues él se presentó en el banco y dijo, soy Miguel Delibes, llevaba un libro y nos dieron un montón de dinero que mi padre nos dijo a mi marido y a mí, tenéis 2 horas para gastároslo. En su estantería reposan sus textos en japonés, turco, hebreo, euskera. Debe poner el hereje, ¿no? Y la última versión del hereje en árabe. Manu Bravo se convirtió en el año 2013 en el fotógrafo más joven en conseguir el premio Pulitzer por sus fotos en la guerra de Siria. Esta tarde ha impartido una conferencia en la Universidad de Burgos en la que ha hablado de su experiencia como fotógrafo de conflicto. También ha compartido uno de los momentos más duros de su vida cuando fue prisionero con las tropas de Gaddafi en el año 2011. Una experiencia que reconoce que marcó un antes y un después en su carrera profesional. Pues lo recuerdo con ganas de no recordarlo muchas veces y luego por otra parte la verdad que esto lo pienso ya todo lo pasado, pero creo que es una experiencia que no repetiría pero que no cambiaría nunca. Creo que es una de las experiencias que más me ha hecho crecer en la vida. Chefs de Japón, Colombia, Sudáfrica y españoles cerrarán hoy Madrid Fusión. Durante 3 días el Congreso ha sido la capital gastronómica del mundo. Ha reunido a cerca de 160 cocineros que han presentado las tendencias gastronómicas más novedosas ante 240 expositores y más de 13.000 visitantes. Esta última jornada ha sido también para los nuevos talentos. De hecho, hoy hemos conocido a las estrellas gastronómicas del futuro, los cocineros revelación del año, entre los que están 2 bercianos y un mirandés. Aunque una cata de vinos de rueda también nos ha demostrado que merece la pena esperar unos años y dar una oportunidad a los blancos con larga crianza. Es Camila Ferraro. Esta sevillana se ha convertido en la cocinera revelación del año. Por primera vez una mujer se alza con este título, cuyo tercer puesto ocupa esta pareja de chefs del restaurante Muna de Ponferrada. Es una forma de decir un poquito al mundo, estamos aquí,
Tenemos un potencial en el Bierzo muy grande. El premio bendice a las jóvenes promesas de la cocina y entre los finalistas este mirandés de solo 22 años. Mi cocina la verdad es que es bastante de producto, de la zona. Tampoco llega a los 30 el chef de Ambibium en la bodega Pago de Carraovejas en Peñafiel, que de la mano de Tierra de Sabor explicaba al mundo la filosofía de su cocina. Partimos desde un vino para terminar creando el plato, o desde un producto, o simplemente con una vajilla que nos crea un artesano. A Madrid Fusión se viene a sorprender, a dejarse sorprender, a abrir la mente y cambiar algunos conceptos. Es justamente lo que ha hecho hoy la denominación de origen Rueda con lo que ha denominado una cata vertical. Existe el potencial de envejecimiento y puedes elaborar vinos que pueden envejecer todo ese tiempo. Que añadas que no sean la anual tienen igual o más calidad que esa propia añada. Jóvenes o con solera la gastronomía y sus profesionales son los mejores embajadores del territorio. Valladolid es un claro referente, ha cogido un nivel al máximo. En un congreso que ha cumplido 18 años con una vuelta a la esencia de la cocina. Y hasta ahora el mundo taurino de la comunidad se reúne en Salamanca en la entrega del Toro de Oro, que reconoce el ejemplar más destacado de la pasada temporada en Castilla y León. Un premio que ha recaído en Barquito, de la ganadería de Domingo Hernández, lidiado por Cayetano Rivera en La Glorieta el pasado 14 de septiembre. El consejero de Agricultura ha entregado el galardón, que es el cuarto Toro de Oro que consigue este hierro salmantino. Y la exposición El tiempo, la mirada de la audiencia, llega a Palencia, una selección de fotografías de las más de 14.000 que durante una década los espectadores han mandado al espacio del tiempo de Castilla y León Televisión. Con ellas nos despedimos y les dejamos ahora con la información deportiva. Que tengan una buena noche. La niebla, la nieve, la lluvia, los colores ocres del otoño o el gélido frío invernal, como los efectos meteorológicos cambian el bello paisaje de Castilla y León. Es una comunidad riquísima, salvo cosas de fenómenos de mar, lo tenemos casi todo. Eso es lo que podemos descubrir en la exposición El tiempo, la mirada de la audiencia, una selección de las mejores fotografías que los espectadores han enviado en los últimos años al espacio meteorológico de Radio Televisión Castilla y León. Queríamos que estuvieran representados los colaboradores más fieles, pero que también estuvieran representados los distintos meteoros, los distintos paisajes que da Castilla y León, las distintas estaciones del año. Que antes era como un verso suelto, ¿no? La meteorología dentro de los informativos, y ahora es una sección propia de mucho peso y creo que una de las más vistas. Son fotografías hechas por ustedes. Fotos de Durola de la Sierra, que parece que son Canadá o son Rusia, con esas nevadas que han tenido estos días. Y que nos ayudan a estar allí donde nuestras cámaras no llegan. Son nuestros corresponsales meteorológicos también de alguna manera. Hora y media por lo menos esperando a que levantara la niebla. Fue un día que había niebla y dije, a lo mejor arriba están las nubes por debajo. Acerté. Se podrá visitar en el Centro Cultural de Palencia hasta el 2 de febrero. Luego, estas maravillosas instantáneas viajarán a Soria.